Hola, ¿qué tal, distinguidos estudiantes? Reciban un cordial saludo de paz y bien. Recuerde que quien les habla es el profesor Rodolfo Enrique Matos Navas, pues el docente de esta asignatura denominada Estadísticas Inferencial. Sean todos ustedes bienvenidos a esta clase 20 de la semana séptima. Bueno, muy bien. En esta oportunidad vamos a estudiar la prueba de hipótesis y los conceptos, ¿sí? Básicamente los conceptos para aprender cómo vamos a trabajar y cómo vamos a formular una hipótesis de tipo estadístico. Si le digo estadístico porque existen varios tipos de hipótesis. En sus cursos de investigación, pues ya ustedes han tenido que haber estudiado un poco el concepto de lo que son las hipótesis. De pronto ya en el curso de investigación a ustedes les tuvieron que haber dicho que a partir de las hipótesis se construyen las teorías, todas las teorías, todo el fundamento teórico y epistemológico del conocimiento que tenemos nosotros como seres humanos, lo que nos denominamos ciencia, se construyen a partir de las hipótesis, ¿verdad? ¿Y qué es eso de las hipótesis? Bueno, las hipótesis son afirmaciones, son creencias que surgen de los vacíos de la teoría. Es decir, bueno, para ser más concreto, bueno, los investigadores siempre parten de premisas para hacer sus investigaciones, así, por llamarlo de alguna manera. Básicamente, los investigadores, por ejemplo, un investigador económico, vamos a mi campo de la economía, un investigador económico comienza a observar el mercado, ¿verdad? Comienza a observar el mercado y se da cuenta de que hay una serie de comportamientos en el consumidor que está muy asociado, por ejemplo, a su creencia, a su psiqui, a su cosmovisión. Y él comienza a observar. Y entonces el señor investigador comienza a partir de de una afirmación, de una creencia que él tiene. Digamos que en la teoría hay vacío, vamos a partir de supuesto que en la teoría hay un vacío que explique el comportamiento del consumidor frente a determinado comportamiento de compra. Y entonces comienza a investigar y dice, bueno, creo, porque es una suposición, una creencia de la que él parte, que todos los consumidores en la Tierra, en el mundo, actuar y compran mercancía cuando ellos consideran que la mercancía les va a servir a satisfacer sus necesidades. Y ese es el supuesto con que parte, es la afirmación con que parte. A partir de esa afirmación, de esa creencia, ojo, es que básicamente comienza él a armar toda una parafernalia investigativa para demostrar que esa afirmación en la cual él está partiendo, ¿verdad? Es cierta, es veraz, es real, y ahí es donde se convierte esa afirmación en una teoría. Entonces, esa afirmación con la cual el investigador parte es lo que se le denomina hipótesis. Hay varios tipos de hipótesis en el campo de la investigación. Dentro de las que existen está lo que se denomina la hipótesis estadística o las hipótesis estadísticas, ¿verdad? ¿Qué son las hipótesis estadísticas? Que son las que nos competen a nosotros en nuestro curso de estadística. Son afirmaciones cuantitativas. Óigase bien. Mire que en la afirmación, el ejemplo que le coloqué anterior era una afirmación generalizada y no estaba asociada con el aspecto cuantitativo, es decir, con el aspecto numérico. O sea, necesariamente para que el investigador del ejemplo que acabamos de colocar haga una hipótesis estadística, necesariamente esa afirmación debe llevarlo al plano cuantitativo, ¿ok? Debería llevarlo al plano cuantitativo, que se pueda medir, que se pueda cuantificar. Entonces, básicamente, esa afirmación cuantitativa acerca de un acontecimiento que puede estar pasando en una población determinada es lo que se le llama hipótesis estadística. Estas hipótesis estadísticas son de dos tipos y se trabajan conjuntas esas dos hipótesis. La hipótesis nula y la hipótesis alternativa se trabajan juntas.
Entonces, vamos a ver qué es eso de la hipótesis nula y de la hipótesis alternativa. Cuando hablamos de hipótesis nula, ¿verdad? La vamos a simbolizar como H sub 0. Es una simbología, H sub 0, o sea, una H y un cerito abajo, ¿sí? H sub 0, o sea, la hipótesis nula o la hipótesis inicial. Entonces, digamos que esta hipótesis nula es la hipótesis a comprobar, es la que el investigador tiene que probar, ¿sí? Por eso es la que se formula de manera contundente, porque es la que se va a comprobar, es la hipótesis a demostrar. Entonces, ¿y qué es la hipótesis nula? Es la afirmación, fíjate bien, es la información que consiste en negar que haya diferencia entre un parámetro, óigase bien, y un elemento. O sea, es básicamente, es la negación de esa diferencia. Es decir, en otras palabras, básicamente la hipótesis nula siempre debe haber una igualdad. Debe haber una igualdad. Por ejemplo, digamos que voy a investigar, básicamente la creencia mía es que todos los investigadores del planeta Tierra, esa es mi población, tienen ingresos mayores a unos $2,000, ¿sí? Porque son personas estudiadas, son personas con un nivel de capacitación y todos los investigadores del planeta tienen salarios superiores a los $2,000. Entonces, es una creencia. Entonces, a eso, esa afirmación la puedo llevar al plano matemático. Entonces, yo puedo decir que mi parámetro, ahorita les explico cómo se construye una hipótesis. Entonces, yo digo que mi parámetro va a ser la media, mu. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que mu sería equivalente a los investigadores promedios, el ingreso promedio de los investigadores del planeta, del mundo, ¿no? Y digo que mu es el promedio de ingreso de los investigadores y es superior, mayor e igual a $2,000, por ejemplo. ¿Sí? Mayor o igual. Siempre debe haber una igualdad. En este caso, mayor e igual. Debe haber una igualdad que $2,000. O puedo decir que es igual a $2,000 también, pero nunca puedo decir que sea diferente a los 2,000, nunca puedo decir que sea menor o nunca puedo decir que sea mayor. Tiene que ser mayor igual o menor igual o igual, ¿ok? Siempre la hipótesis nula es una igualdad, porque aquí la teoría nos dice, es una afirmación que consiste en negar toda diferencia, óigase bien, en negar toda diferencia. Es muy bien. Entre dos parámetros poblacionales. Óigase bien, siempre las hipótesis las voy a construir basado en el parámetro, siempre las construyo basado en el parámetro. Óigase bien, y no en el estimador. Yo nunca puedo decir es que el ingreso de los investigadores de una pequeña muestra, no, sino es del planeta o los investigadores de Colombia, ¿sí? Colombia es mi población, en este caso digo que los investigadores colombianos tienen ingresos superiores o inferiores al salario mínimo, por ejemplo, una afirmación, ¿no? Y la puedo comprobar. Muy bien, entonces la hipótesis alternativa se simboliza con H1, ¿sí? La nula es con H sub 0, la alternativa con H1 y es el complemento, óigase bien, de la hipótesis nula, porque su nombre lo indica, es alternativa. En caso de que se rechace la hipótesis nula, quedaría como alterna la afirmación de la hipótesis alternativa. Entonces, la hipótesis alternativa es el complemento de la nula. Si yo estoy diciendo que los investigadores, el ingreso de los investigadores colombianos es menor o igual a los $2,000, entonces la alternativa es el complemento. Entonces digo que el ingreso promedio de los investigadores colombianos ya sería mayor que
$2.000. Ya no puede ser menor o igual, sino mayor, que es el complemento, lo que le falta para hacer el omega, básicamente. Entonces, a eso es lo que me refiero. Entonces, básicamente, en general, si teta es un parámetro de la población y K es cualquier número real, entonces la hipótesis alternativa se construyen de la siguiente forma. H1 es igual al parámetro, que es teta, diferente acá. Es decir, en este caso, la hipótesis nula aquí sería de que teta es igual a K. Entonces la alternativa es el complemento. Teta es diferente de K. Otro ejemplo sería, estas son las hipótesis llamadas de la alternativa bilateral. Y ojo, básicamente la hipótesis alternativa, como la hipótesis nula es la que se comprueba, la hipótesis alternativa es la que me dice el tamaño de la dimensión de la prueba. Si estoy probando a dos colas o estoy probando a una, o sea, la parte izquierda o la parte derecha, es lo que se llama una cola izquierda o una cola derecha o a dos colas, o sea, a ambas colas. Cuando es diferente, siempre, óigase bien, siempre que la hipótesis alternativa esté demostrando diferencia, teta diferente acá, quiere decir que estoy comprobando la prueba es de tipo bilateral, que estoy probando a dos colas. Eso es lo que significa en estadística, es decir, estoy comprobando toda esta área, ¿sí? Y que el área de rechazo puede estar aquí en ambas partes. Pero si yo digo que si la prueba de hipótesis es, digamos, menor o mayor, ¿sí? Es menor, en este caso menor aquí, quiere decir que estamos probando solamente la parte izquierda de la distribución normal, o sea, de esta parte del centro hacia la izquierda, ¿sí? Comprobando. Y si estamos diciendo que es mayor, quiere decir que desde el centro de la distribución hacia la derecha es lo que estamos comprobando. Básicamente es eso lo que estaríamos diciendo la hipótesis alternativa. Muy bien. Entonces, digamos que cuando estamos en estadística comprobando hipótesis nulas y hipótesis alternativas, debemos tener en cuenta los siguientes elementos. Primero, la hipótesis nula se refiere a un valor específico del parámetro de la población y no al estadístico muestral. Ya eso se lo acabo de comentar. Cuando yo voy a comprobar hipótesis, óigase bien, cuando voy a comprobar hipótesis, básicamente la hipótesis la compruebo o la planteo a partir del parámetro y la compruebo, o sea, hago la comprobación con la muestra, con el estimador. Pero digamos que la afirmación que sale de allí, la afirmación es para la población y no para la muestra. Obviamente, porque como trabajo con muestra, pues digamos, los cálculos matemáticos para comprobar se hacen con la muestra, pero digamos, la hipótesis se plantea es para la población. Muy bien. Segundo, la expresión de la hipótesis nula siempre contiene un signo igual. Ya también lo dijimos, aquí se los coloco para que quede la referencia. Es decir, si yo voy a construir una hipótesis nula para, por ejemplo, para mu, aquí digo mu es igual a 36 o mu es menor e igual a 36 o mu es mayor e igual a 36. Son los tres elementos, las tres formas que se puede hacer, pero nunca una mu puede ser diferente, puede ser mayor o puede ser menor. Tiene que ser mayor igual, menor igual o igual. Muy bien. Muy bien. Básicamente es eso. Y finalmente, la expresión de la hipótesis alternativa nunca contiene un signo igual. Siempre debe llevar, por ejemplo, una diferencia o un mayor o un menor, porque, repito, este se construye es complementando la hipótesis nula, es el complemento de la hipótesis nula. Muy bien. Vamos a mirar el ejemplo. Dadas las siguientes situaciones, identifique la hipótesis nula y alternativa para las siguientes afirmaciones.
Digamos que un empresario afirma que el peso medio poblacional en gramos de unas cajas de lapicero es de 300 gramos. Entonces, básicamente, ¿cómo construyo la hipótesis? La solución es mu, que sería, mu en este caso sería el peso promedio de las cajas de lapicero. Debe ser mayor e igual que 300. Esa es la hipótesis nula. Y la alternativa es el complemento. El peso promedio de las cajas de lapicero, que es mu, debe ser menor que 300. Así se construye una hipótesis estadística en su versión nula y en su versión alternativa. ¿Ok? Otro ejemplo. Una empresa decide aceptar envíos de piezas siempre y cuando no tenga evidencia para sospechar que más del 4% son defectuosos. Entonces la solución es, esta es la proporción, mira, el 4%, entonces estamos hablando el parámetro aquí es P, ya no es mu, sino es P. Entonces aquí decimos que la P es la proporción o es el porcentaje de piezas que se encuentran defectuosas. Entonces decimos que P es menor e igual al 4%. Y la alternativa sería que la proporción de piezas defectuosas son mayores que el 4%. En caso de que aquí se rechazara la hipótesis nula, quiere decir que la afirmación o la conclusión que vamos a sacar es basada a la hipótesis alternativa. Es decir, si se rechazara la hipótesis nula, en este caso, diríamos que la proporción de piezas defectuosas de ese cargamento supera al 4%, es mayor al 4%. Y si se aceptara la hipótesis nula, diríamos que la proporción de piezas defectuosas no supera el 4%, o sea, es menor o igual al 4%. Ok, muy bien, básicamente esa es nuestra situación. Entonces, básicamente, hasta aquí, pues la parte teórica de las proporciones. Ahora podríamos entrar a mirar de la prueba de hipótesis. Ahorita entraríamos a entrar a mirar cómo podemos formular y comprobar hipótesis, ¿verdad? Cuando digamos, el parámetro es la media. Primero lo hacemos con la media y después lo miramos cuando el parámetro es la proporción. Bueno, queridos estudiantes, no siendo más, nos vemos en otra próxima clase. Hasta pronto.